Buenas noches. Buenas noches con todos. No sé si se puede ver las diapositivas. Confirmen, por favor. Sí, sí, licenciada. Ok, entonces vamos a iniciar. El día de hoy corresponde al módulo 3. Vamos a hablar de enfermería en emergencias abdominales. Mi nombre es Diana Rafaele, ¿no? Soy especialista en cuidados intensivos, enfermera asistencial en la UCI del Hospital San Juan de Lurigancho y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien. Cuando me dijeron que hablaríamos sobre emergencias abdominales, ¿no? Comprendí que trataríamos de las emergencias típicas que corresponden generalmente a patologías que suceden dentro de algún contexto, ¿no? Que involucra el peritoneo. De esta manera vamos a iniciar con lo que es la anatomía del abdomen, ¿ya? Para poder de pronto contextualizar un poquito, ¿ya? Por qué determinados órganos, ¿no? Son a manera clínica factibles de poder ser evaluados, ¿no? Incluso cuando no contamos con exámenes diagnósticos como imágenes, ¿no? Vamos a recordar un poquito. Entonces, vamos de pronto de frente a lo que es la anatomía del abdomen. Como ustedes pueden visualizar en la imagen, vamos a dividir el abdomen en cuatro segmentos. El cuadrante superior derecho, donde principalmente encontramos el esófago, el hígado y acá abajo la vesícula biliar. ¿Ok? En el cuadrante superior izquierdo encontramos fracción del páncreas, ¿no? Básicamente la cabeza del páncreas, el estómago, casi en su totalidad, ¿no? Principalmente. En el cuadrante inferior izquierdo encontramos el intestino grueso, intestino delgado, no parte de, porque básicamente involucra toda la parte inferior. Y en el cuadrante inferior derecho, principalmente vamos a reconocer aquí al apéndice, ¿no? Entonces, conforme vayamos viendo, se van a dar cuenta, y vamos a ir relacionando que justamente la posición que ocupan los órganos dentro de nuestro abdomen también nos va a facilitar justamente el desarrollo de su evaluación clínica en el caso de que no contemos con imágenes diagnósticas y de manera próxima, de pronto, para poder determinar, ¿no? cuál sería el órgano afectado. Entonces, de todas maneras, quiero que reconozcamos esto, ¿no? Hasta en una tercera parte de los casos que se diagnostica dolor abdominal inespecífico, ¿no? Y en un 80% los síntomas desaparecen por completo a las 2 semanas. O sea, 80% de los casos suelen ser inespecíficos respecto a lo que es el dolor abdominal, ¿ya? Es decir, puede ser un dolor abdominal difuso. Por ejemplo, y vamos a igual repetirlo más adelante, cuando hablamos del páncreas, si ustedes se dan cuenta, ocupa el cuadrante superior, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. Entonces puede que este sea un tipo de dolor, ¿no? Tipo abrasador, tipo un dolor que irradie, ¿no? Hasta la cintura, por ejemplo, ¿no? No es determinante de un solo cuadrante. Sin embargo, el apéndice sí, ¿no? El típico referente de la fosa derecha, ¿verdad? Entonces, hay que contextualizar mucho la posición que tenemos, ¿no? De estos órganos abdominales para poder comprender lo que vamos a hablar hoy día. Por ello, también el objetivo fundamental, ¿no? En los servicios de urgencia es determinar aquellas situaciones que requieran tratamiento médico o quirúrgico de manera urgente, ¿ya? Entonces vamos a ver que muchas de las patologías que van a suscitarse, ¿no? respecto a los órganos del abdomen van a tener una resolución médica, es decir, un tratamiento medicamentoso, ¿no? Se le va a administrar algún fármaco, probablemente sintomático, que alivie el dolor, que alivie, ¿no? de pronto el peristaltismo, de alguna manera disminuya, ¿no? las incomodidades que pueda estar ocasionando. Y o si es que ya no es de tratamiento médico por ser demasiado agudo, demasiado grave, quizás el procedimiento sea quirúrgico y de manera urgente, ¿no? Porque estamos hablando en un contexto de emergencia. Hablemos del dolor abdominal entonces en urgencias, que es el principal, de pronto, mm, mediador, ¿no? Lo que nos va a determinar de pronto que estas patologías, sean urgentes o no. El dolor abdominal es un síntoma inespecífico, ¿no? Común en multitud de procesos, que si bien puede originarse justamente por causas abdominales, también puede deberse a procesos extraabdominales o a enfermedades sistemáticas, ¿no? Por ejemplo, un proceso extraabdominal puede ser, por ejemplo, un quiste ovárico, ¿no? Que no está específicamente dentro del abdomen, pero por situarse muy próximo, y eso lo hemos revisado en las exposiciones de ginecobstetricia, o lo vamos a revisar próximamente, entonces
el mismo ramal que conduce, por ejemplo, el dolor, no puede afectar y tener un dolor difuso que viene de la parte baja del vientre y se irradia incluso a la parte abdominal. Es por eso que a veces nuestros pacientes llegan a la emergencia y tenemos, ¿no?, que interconsultan no solo a ginecología, también interconsultan a cirugía justamente con la intención de especificar quizás a medios diagnósticos por imagen o por bioquímica, ¿no? Cuál es el órgano realmente afectado y si es caso de cirugías, quién es el que va a ingresar a sala, ¿no? El ginecólogo o el cirujano. Y o si hay compromiso de ambos, pueden ingresar ambos, ¿no? Entonces vamos a ver que la evaluación del dolor abdominal requiere sí una comprensión de los posibles mecanismos responsables de este dolor y va a consistir, ¿no?, en un amplio diagnóstico diferencial de las causas y que nos debe conllevar al reconocimiento de patrones típicos y presentaciones clínicas. Entonces, yo les voy a pedir mucho su atención porque esto es bastante información un poquito concentrada, ¿ya? Pero vamos a trabajarlo hasta con videos para que podamos verlo y visualizarlo y tal vez ahí como que nos quede mejor la idea, ¿no?, que queremos presentar. Entonces tenemos aquí en este cuadro, les presento las causas del dolor abdominal según las zonas anatómicas, ¿no?, que justamente hace referencia a nuestro cuadro anterior. Entonces vamos a ver que en la región anatómica, en el hipocondrio derecho, las causas de dolor abdominal, ¿no?, pueden producirse debido, por ejemplo, a una patología hepática y biliar, ¿no? Entonces recordemos, hipocondrio derecho, ¿no?, patología hepática o biliar, ¿no? De este lado, acá, ¿ok? Una úlcera duodenal, puede ser incluso una neumonía, ¿no? Porque está bien cercana a los pulmones, al diafragma. Puede ser, como decíamos, una pancreatitis, porque también corresponde a una zona, ¿no?, que puede ser irradiada, puede irradiar el dolor pancreático, pancreatitis aguda. Pielonefritis aguda, ¿no?, porque a esa altura también están los riñones, pero en la parte posterior. Una cardiopatía isquémica, porque recuerden que, bueno, está ahí el corazón, el diafragma, y la misma rama puede estar inervando, ¿no?, esta rama de órganos. Un cólico nefrítico, ¿no? E incluso el herpes zóster, otro embolismo pulmonar. Esto es considerado, ¿no?, las causas de dolor abdominal que más o menos involucran el hipocondrio derecho. En el epigastrio, lo que solemos llamar como la boca del estómago, ¿no?, a esa altura, el epigastrio, ahí podemos, por ejemplo, determinar que algunas causas de dolor abdominal pueden deberse a úlcera péptica, colecistitis aguda, ¿no? Volviendo a la gráfica, estamos hablando de esta zona, ¿no? Entonces aquí está justo la vesícula cerca al hígado, ¿no? Y el páncreas, que es donde se inicia el tema de las vías biliares y la colecistitis, ¿verdad? Muy bien. El absceso esplénico, perdón, cardiopatías isquémicas, pancreatitis agudas, volvulo gástrico, esofagitis, gastritis, rotura de aneurisma de aorta, pericarditis. Entonces se dan cuenta que son diversas patologías y están relacionadas a esta zona específica porque es ahí donde se posicionan, ¿no? O donde puede irradiar el dolor de órganos muy cercanos a este espacio. En el hipocondrio izquierdo, ¿no?, vamos a hablar también de pancreatitis, volvulo gástrico, absceso esplénico, infarto esplénico, gastritis aguda, ¿no? ¿Alguien ha levantado la mano? Licenciada, buenas noches. Sí. Se encuentra en la primera diapositiva que se está congelada. Varios de nosotros compañeros están Oh, tomando también ese ya. problema que tiene ahorita. Sí, vamos a presentarlo así. ¿Ahí se ve? Sí, ahorita sí se acaba de visualizar. No sé si mis otros compañeros o compañeras estarán visualizando igual que yo. Sí, a veces pasa esto. A ver, voy a tratar de colocarlo más grande posible, ¿ok? Acá. ¿Se puede ver? Muy bien. Entonces decíamos que va a depender mucho de la posición de los órganos abdominales para poder determinar, ¿no?, algunas causas de dolor. Hablábamos, ahora sí se ve el cuadro, ¿verdad? En el hipocondrio derecho, lo que reconocemos, ¿no? En el epigastrio, estábamos en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Pancreatitis, volvo gástrico, absceso esplénico. Como ven, son diversas causas de dolor abdominal, ¿no?, relacionadas mucho a la posición. En la fosa ilíaca derecha, ¿no?, la apendicitis, la hernia encarcelada, cólicos renales, adenitis mesentérica. Es muy importante esto de las patologías relacionadas al mesenterio, ¿no? Y a la irrigación mesentérica, pues que corresponde a todo lo que es el intestino. En mi experiencia he visto varias
varios pacientes que han tenido este tema de infarto mesentérico. Y si vieran lo delicado que es que, así como decimos, bueno, si se infarta el corazón, bueno, lo revascularizamos, ¿no? Si se infarta el cerebro, bueno, pues me da una isquemia y ¿no? Quedan disfunciones. El tema con el mesenterio es que cuando se infarta el mesenterio, básicamente lo que hacen es seccionar todo el trozo de intestino que se necrosa, justamente producto de la isquemia producida. Y esto pues es como dependiendo cuánta sección se le retira al paciente, a veces se considera hasta una muerte lenta, porque el paciente toda persona necesita un requerimiento nutricional y calórico proteico, no, mínimo, que a veces cuando ya no tiene una porción, he visto incluso resecciones de intestino casi en su totalidad, entonces son pacientes que en el tiempo se deterioran, su sobrevida es menor a 2 años, justamente porque el deterioro y los requerimientos no se abastecen, ¿no? Entonces es muy delicado esto, porque puede, ¿no? Un dolor básico en una región anatómica determinarme que puedo estar frente a una patología que no solo puede ser un pequeño cólico que lo calmo con metoclopramida y iosina, ¿no? Puede estar frente a algo más grave, ¿ya? Y a eso voy, ¿por qué? Porque no debemos subestimar el dolor abdominal, ¿ok? Y usar todos los recursos que tengamos disponibles para poder determinar justamente el origen y hacerle frente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mesogastrio tenemos, ¿no? Se posicionan las causas de dolor, pueden ser por trombosis mesentérica, justo hablando de la trombosis, obstrucción intestinal, aneurisma de aorta, apendicitis aguda, diverticulitis y gastroenteritis. Y en el hipogastrio, ¿no? En la fosiliaca izquierda puede haber pseudoobstrucción intestinal, patología urogenital, porque estamos ya en la parte baja, recuerden, diverticulitis, colitis isquémicas, enfermedad inflamatoria intestinal, incluso salpingitis, endometriosis, embarazos ectópicos, torsión ovárica, rotura de ovario. Entonces vamos a ver que mucho tiene que ver la posición, ¿ok? Entonces nos involucra como profesionales tener al día nuestro esquema anatómico mental para poder tener idea, ¿no? Clara de lo que vamos a enfrentar, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver este video que es, sí, son 6 minutos, pero es muy bonito porque vamos a ver aquí justamente esto. ¿Ya? Las causas de dolor y vamos a ver cómo se hace esta evaluación. Atentos, por favor. Ay, sí, atentos porque hay preguntas de evaluación al final. Vamos a ver lo posible. En este vídeo vamos a presentar la anamnesis del dolor abdominal para intentar explicar su origen. Para ello, vamos a basarnos en las 6 preguntas clásicas del periodismo de investigación. Para saber manejar este tipo de dolor, antes debemos saber su definición y el tipo de paciente que nos podemos encontrar. El dolor abdominal agudo es un dolor de aparición brusca, de intensidad importante, y nuestro objetivo será tratar de evitar el tratamiento quirúrgico, aunque frecuentemente habrá que llevarlo a cabo. El abdomen agudo repercute de forma importante en el estado general del paciente, pudiendo llegar a producir un porcentaje elevado de mortalidad si no se actúa de manera rápida. La primera pregunta que nos debemos plantear a nuestro paciente es aquella que nos encamine hacia su intensidad, es decir, ¿cómo es el dolor? Puede ser diverso y en general subjetivo, pero generalizando puede tener relación directa con la importancia, de modo que un dolor muy grande es más posible que requiera tratamiento quirúrgico. En función de cómo describe nuestro paciente el dolor, lo podemos clasificar en dolor tipo cólico. El origen de este dolor es la distensión de víscera hueca o del árbol biliar. Si en cambio nos habla de un dolor continuo, es probable que el origen sea un proceso de tipo inflamatorio. Si lo describe como un dolor quemante, el origen será una úlcera péptica, o eslacinante si es un herpes. Finalmente, si el dolor es desgarrante, puede hacernos pensar en una disección de aorta abdominal o perforación de víscera hueca. La siguiente cuestión que debemos plantearle a nuestro paciente es aquella que nos responda a su localización. ¿Dónde se encuentra su dolor? Para contestar a esta pregunta es muy importante localizar el dolor en los distintos cuadrantes anatómicos, siendo estos cuadrantes el superior izquierdo y derecho o el cuadrante inferior izquierdo y derecho. Cuando el dolor es producido por una úlcera péptica, el cuadrante que se ve afectado es el superior izquierdo y el epigastrio. Estas producen un dolor sordo y quemante, típicamente por la noche, que despierta al paciente. Además, empeora al tomar alimentos y suele mejorar con la leche o con los antiácidos. Cuando la patología se encuentra en el hígado y en el lóbulo hepático izquierdo, el dolor se encuentra en ambos cuadrantes superiores. Del mismo modo, si el dolor está en el cuadrante superior derecho y si se irradia hacia la escápula, podemos pensar en los cólicos biliares o en la colecistitis. Cabe destacar que este es un dolor severo que empeora con las comidas grasas. Cuando el órgano afectado es el páncreas, la localización típica será también en la región superior del abdomen y es un dolor típicamente en cinturón. Cuando el dolor tiene origen en el colon,
todos los cuadrantes se pueden ver afectados. Es importante pensar que si el dolor lo encontramos en el cuadrante inferior derecho, concretamente en la fosa ilíaca derecha, nos encontraremos probablemente ante una apendicitis. Este dolor suele atenuarse con la defecación. Si la patología es renal, el dolor se localizará más superior que si la patología es en los uréteres. En caso de tener un cólico renal, el dolor se suele irradiar hacia todos los cuadrantes y además hacia los genitales. Estos pacientes son típicamente incapaces de encontrar una postura que les alivie el dolor. Por otra parte, el dolor prostático lo encontraremos en los cuadrantes inferiores, más abajo que otras patologías, que también localizamos en estos cuadrantes, y además es típicamente medial. La patología anterior podría compararse por su localización con el dolor menstrual de las mujeres, afectando también al cuadrante inferior, típicamente en el hipogastrio, y pudiéndose irradiar hacia la zona lumbar. Finalmente, una patología que afecte a la vejiga producirá un dolor también en los cuadrantes inferiores, más inferior que el dolor producido por la patología renal o uretral. En esta pregunta debemos preguntar al paciente que cuándo empezó el dolor y que cuánto dura este dolor. El dolor puede iniciarse de forma brusca, como por ejemplo en rotura de vasos, abscesos, hematomas o perforaciones de útero. Si el dolor es de comienzo rápido, puede estar relacionado con oclusiones intestinales agudas, con colecistitis o pancreatitis. En el caso de que el dolor sea de desarrollo gradual, puede orientarnos a apendicitis, hernia estrangulada o oclusión intestinal baja. El cuánto dura es otra pregunta que facilita la exploración, ya que no es lo mismo un dolor cólico que tiene una duración de minutos que un dolor inflamatorio, que tiene un carácter continuo y más duradero. Un dato muy importante en la anamnesis del dolor es la presencia de síntomas acompañantes y sus características, preguntando tanto de forma general como ¿ha tenido algún síntoma más desde el inicio del dolor? Como de forma específica, por síntomas concretos que nos ayuden a acotar las posibilidades diagnósticas. En el caso del dolor abdominal, preguntaremos por la presencia de vómitos, acompañados o no de náuseas, que son síntomas muy habituales en estas patologías. En el caso de que haya vómitos, hay que preguntar también por las características de estos, color, consistencia, que orientan a la localización de la patología, siendo Esta parte quiero recalcar que sí es muy importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, entre la triada para el apendicitis se considera el vómito. Y sí, depende que eliminan, si es solo residuo alimenticio, si es residuo bilioso, si es sangre, si es amarillo, si es verde, si es negro. Esta parte es muy importante, ¿sí? Que lo consideren. Caloideos indicativos de oclusión intestinal baja o en pozos de café en caso de presencia de sangre digerida por los jugos gástricos. También es relevante su relación con el dolor, ya que, por ejemplo, alivian el dolor en el caso de las retenciones gástricas. Preguntar también por el ritmo intestinal, ya que una falta de emisión de gases o heces, incluso antes de la instauración del dolor, es muy indicativo de cuadros oclusivos. Por el contrario, la presencia de diarrea puede llevarnos a pensar en gastroenteritis, cuyo cuadro típico incluye además dolor cólico abdominal, vómitos y febril. Las características de las heces también nos dan gran cantidad de información en cuanto a la presencia de sangre, rectorragia o melenas, esteatorrea o moco. En tercer lugar, deberíamos preguntar por la presencia de fiebre, no solo en el momento actual, sino también desde el inicio del cuadro, considerando un origen séptico ante un abdomen agudo con fiebre. En cuarto lugar, la presencia de sintomatología urinaria concomitante, que puede relacionarse con patologías en zonas cercanas a la vejiga urinaria. En mujeres hay que considerar la posibilidad de embarazo o presencia de algún trastorno ginecológico, por lo que se debe preguntar por historia previa, fecha teórica de ovulación, toma de anticonceptivos orales o dispositivos introductivos. En sospecha de patología de base pulmonar o relacionados, preguntar por tos, esputo, características del esputo, que también nos puede orientar a una infección. También es importante preguntar por la presencia de mareos, con o sin pérdida de conocimiento, lo cual puede indicar presencia de sangrado activo. A continuación, es muy importante preguntar el quién, refiriéndose esa pregunta a qué factores modifican el dolor del paciente. En primer lugar, indagar en qué alivia el dolor. Por ejemplo, en ulcus el dolor se alivia con la ingesta o con antiácido. El reposo alivia el dolor en la isquemia o peritonitis. Inclinarse hacia adelante lo hace en pancreatitis y la defecación en estreñimiento o en intestino irritable. A continuación, ¿qué agrava el dolor? En contraposición a la diapositiva anterior, el ayuno empeora el dolor en el ulcus. La ingesta o la defecación lo agrava en la isquemia intestinal. La ingesta con alto contenido graso en patología biliar, pancreática o hepatopatías. Y la presión en zona dolorosa en estas mismas patologías. Por último, ¿a qué atribuye el dolor ese paciente? Referido esto a si le recuerda algún episodio previo o si ha habido alguna circunstancia desencadenada. Así como preguntar si alguien de su familia tiene un cuadro similar, en cuyo caso podría tratarse de una infección virus o de una intoxicación alimentaria. Muy bien. Entonces creo que es bastante, por ejemplo, acá, ¿no? Donde ella menciona, 6 preguntas, dice, ¿no? Típico que yo debo hacer para poder determinar, ¿no? Cómo se origina el dolor, el tiempo, ¿no? ¿Qué tipo es, ¿no? Si es un dolor, si es tipo quemazón, si es tipo desgarramiento, ¿no?
y justamente da ejemplos, ¿no? Como para nosotros también poder preguntar a nuestros pacientes cómo es, o cómo fue, o cómo siente ese dolor, ¿ok? Entonces, esta parte sí me parece importante, y como hemos ya reforzado, ¿no? Cada espacio, está de pronto dividido para poder orientar un poco a qué órganos, ¿no? Podemos estarnos refiriendo cuando hacemos nuestro diagnóstico. Y esto es muy importante porque probablemente cuando ustedes estén en la sala de emergencia, los pacientes llegan primero con los que están en triaje, ¿no? Que a veces nosotros enseñamos mucho, ¿no? A veces decimos, bueno, el que hace triaje, pero en realidad el que hace triaje es el más experto, porque es el que rápidamente va a determinar si puede ser o no una urgencia, abdominal, una urgencia ginecológica, ¿no? Y a dónde lo va a derivar. Finalmente es el que hace el triaje, ¿no? Consideraciones de cuándo es agudo, ¿no? Es agudo cuando es insidioso, ¿no? En 5 días, por ejemplo, y es inflamatorio, pues, cuando ya tiene más tiempo y se instala y progresa, ¿no? En intensidad, ¿no? Y eso también que es importante, ¿no? Rescatar y resaltar, ¿no? Las características, que a veces uno dice, pero ¿para qué le voy a preguntar eso? No, miren, sí es importante, justamente, para determinar de dónde viene. Porque si el paciente vomita bilis, puede tener problemas a nivel de hígado o a nivel de páncreas. Si el paciente vomita sangre, puede ser una úlcera, ¿no? Gástrica o varices esofágicas que sean, de pronto roto, ¿no? Si el paciente vomita, bueno, incluso sangre oscura, ¿no? No necesariamente hematemesis, puede ser que está digerido, y incluso el color del sangrado nos determina dónde está o a qué nivel está justamente la lesión, ¿no? Entonces, muy importante. Y como bien menciona, no descartar que puede ser, ¿no? Intraabdominal o extraabdominal, en este caso, en los pacientes varones, la próstata, y en las pacientes mujeres, ¿no? El útero, que están muy cerca, pero en la zona baja del abdomen, también considerarlos cuando uno hace una evaluación de dolor abdominal, ¿ok? Muy bien. Entonces, ay, no sé cómo presentar la pantalla. Espera. Vamos a hablar de la utilidad de la anamnesis, ¿ya? Según la patología. No sé si se puede visualizar. Vamos a agrandar así nomás. Acá. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que el cuadro clínico planteado aquí es pancreatitis aguda. Entonces, ¿qué voy a preguntar en la anamnesis? Voy a vigilar o voy a verificar, para que sea muy útil la información, antecedentes de etilismo o colelitiasis. Preguntarle al paciente, ¿no? Si el paciente tiene antecedentes de tener cálculos en la vesícula, colelitiasis, o si es consumidor de alcohol, ¿no? Donde el dolor puede estar en el epigastrio, ¿no? De manera intensa, irradiado a la espalda, así como dijo, ¿no? A manera de cinturón, y hay presencia de náuseas y vómitos. Ojo, en la pancreatitis aguda hay presencia de náuseas, vómitos y un dolor epigástrico intenso, intenso, que hace que el paciente llore, se doble, agarre su abdomen y no tenga ninguna posición en la que pueda generar una antalgia, ¿ok? Entonces es muy útil consultar esto. Si fuera una úlcera péptica, ¿qué puedo preguntar, no? Voy a verificar en la anamnesis si el dolor es en epigastrio o en hipocondrio derecho, y si mejora con la ingesta. En realidad es poco útil, pero sucede, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un paciente con gastritis crónica que está haciendo justamente la gastritis por esto, ¿no? Justamente por no haber ingerido alimentos, ¿no? Se le pregunta si ese dolor que tiene suele disminuir cuando come. Entonces, es una pregunta, un poco vaga en realidad, pero sí, ¿no? Para poder determinar si puede ser referida a una úlcera péptica. Una gastroenteritis aguda, por ejemplo, preguntar, ¿no? O verificar si el dolor abdominal cólico es difuso y si hay presencia de náuseas, vómitos y diarrea. Y verificar si hay posible deshidratación, porque acá probablemente la diarrea pueda estar deshidratando al paciente. No solo la diarrea, ¿no? Los vómitos y las náuseas. Se dan cuenta que hay una especie de intolerancia, ¿no? También es poco específica, pero puede darnos una referencia. La isquemia mesentérica aguda, esto es importante, ¿ya? Porque es principalmente, bueno, se considera la población de adultos mayores, ¿no? Los más incidentes, antecedentes de cardiopatías embolígenas, ¿no? Pacientes fibriladores con aterosclerosis, hipertensos, ¿no? Lo que involucra, pues, que conlleve a una isquemia, ¿no? Que movilice algún trombo, sea por fibrilador, por hipertenso, por una hipercoagulabilidad, perdón,
¿no? Y bueno, síntomas, van a presentar síntomas como náuseas, anorexia, vómitos, ¿no? Obviamente porque va a generar, pues, en esta isquemia mesentérica, la intolerancia, pues, de los intestinos para la absorción de los nutrientes y, ¿no? Conlleva, pues, obviamente, náuseas, anorexia, vómitos, porque no hay una tolerancia ahí, ¿no? Y dolor abdominal difuso que no mejora con la analgesia. Y un abdomen anódino, ¿no? Al inicio, diarrea sanguinolenta constante, ¿no? Porque básicamente este intestino está muriendo. ¿Ya? Y estos síntomas es muy útil. Básicamente, en lo que respecta a isquemias, siempre relaciónenlo mucho a pacientes que tengan cardiopatías, ¿no? Que fibrilen y en general, ¿no? Pacientes hipertensos. ¿Por qué? Porque la hipertensión moviliza trombos y la fibrilación también, ¿no? Facilita que esa arritmia que es, bueno, en algunos casos transitoria y en otros crónica, ¿no? Moviliza justamente esos trombos y finalmente causan una isquemia, que no solamente recordemos, no solamente puede ser cerebral o cardíaca, ¿no? Puede ser también mesentérica. En realidad, cualquier aspecto donde un trombo atore una arteria y evite que el riego sanguíneo, ¿no? Mantenga nutrido ese tejido. Es muy útil. Puede haber también perforación visceral, ¿no? Como apendicitis o diverticulitis, ¿no? Como recordaremos, bueno, la apendicitis y todos creo que deben conocerlo, recordarlo de alguna manera, ¿no? El apéndice se inflama, se llena de este contenido y finalmente en su forma más inflamatoria, pronto incluso puede, dicen reventar, o sea, puede eliminar contenido al exterior, o sea, al exterior dentro de su espacio, ¿no? No es que sale fuera del cuerpo. Entonces, una de la triada, pues, de la apendicitis es justamente, ¿no? Los vómitos, el dolor y la fiebre, ¿ok? Y la diverticulitis, pues, son básicamente como pequeños pólipos, ¿no? Que están ahí, dentro de la trama del mesenterio, o dentro, perdón, del intestino, ¿no? Que pueden sangrar en el transcurso de la vida, ¿no? En realidad nadie está exento. Y si tienes antecedentes o historial familiar, pues puede aparecer. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso de inicio brusco, que se desvía al centro y a la derecha, ¿no? El paciente está inmóvil porque no encuentra una posición para el dolor, ¿no? Para poder disminuir el dolor. Y sí, hay signos de gravedad e irritación peritoneal, ¿no? Es muy útil. Bueno, es útil. Obstrucción intestinal también es típico. Lo típico de la obstrucción intestinal es que sea, por ejemplo, un paciente con antecedentes quirúrgicos, ¿no? Que haya tenido operación de intestino por algún motivo. Puede ser también un paciente adulto mayor, suelen hacer a veces obstrucción intestinal, también esta población es mayor. El dolor es central, tipo cólico continuo, y hay vómitos e inquietud. Definitivamente va a haber vómitos, incluso un vómito tipo fecaloideo, ¿no? Que es lo que mencionaron en el video. ¿Por qué? Porque justamente el contenido del intestino no va a poder transitar, entonces va a tender a devolverlo, ¿ok? Hay un abdomen distendido con un peristaltismo aumentado, evolucionando, ¿no? Justamente al silencio en fases avanzadas, ¿no? ¿Por qué? Porque se obstruye el intestino, eso también se obstruye, evita que todo transite hacia abajo y la zona que está obstruida suele necrosarse, ¿no? Entonces, es importante. Y obviamente esto es para manejo quirúrgico. Rotura de aneurisma de aorta abdominal también, ¿no? El antecedente puede ser una enfermedad cardíaca. Recuerden que todo lo relacionado a aneurismas, a lo que son isquemias, tiene o conlleva un aspecto cardiovascular. Como vemos acá, la hipertensión también es un antecedente de consideración. Puede tener un inicio brusco, dolor epigástrico intenso, desgarrador, obviamente desgarrador porque estamos viendo una rotura, ¿no? Desgarrador en espalda, abdomen y región lumbar, ¿no? Justamente donde puede verificarse, ¿no? La aorta abdominal. Y vamos a ver también una masa pulsátil en el epigastrio al momento de la auscultación, ¿no? Uy, se fue. Acá, ruptura esofágica o el dolor en el epigastrio, ¿no? Porque es lo más cerca al estómago y hacia arriba el epigastrio, que mejora con la deglución y respiración, ¿no? Y se inicia después de vómitos y náuseas intensas, generando también un enfisema subcutáneo, ¿ya? Hemoperitoneo, ¿no? Donde hay dolor súbito y signos de gravedad y hay una distensión abdominal. Entonces, este cuadro de pronto es un poco, resumiendo los cuadros clínicos más conocidos o de pronto más visualizados en lo que corresponde a urgencias abdominales, ¿no? Obviamente relacionadas al dolor abdominal,
como principal signo clínico. ¿Ya? Muy bien. Entonces vemos también aquí en el cuadro 2, y es importante porque luego lo van a ver en el video, signos exploratorios, ¿no? Que tienen un nombre propio y sí es importante, porque van a determinar. Me acuerdo mucho que cuando estábamos en internado, les hablé hace mucho, mucho tiempo, todavía escuchaba, ¿no? A los docentes médicos hablar de estos signos, ¿no? Y cómo la presencia de uno u otro, clínicamente, ¿no? Te determina o te elimina, ¿no? Algún cuadro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo signo de Bloomberg, ¿no? Básicamente, el signo es, ¿no? Aumento del dolor en la descompresión, ¿no? Y es como que determinante para apendicitis aguda si aparece a nivel del punto de McBurney, por ejemplo. El signo de Robson, ¿no? Donde el dolor es en el punto de McBurney justamente al presionar la fosa ilíaca izquierda. Y también te determina apendicitis aguda, ¿no? Poco sensible y no es muy específico, ¿no? En este caso, de todas maneras, podría usar los dos signos como para yo determinar que sí, estoy en el apéndice y mi determinante, o sea, de pronto mi patología es apendicitis. El signo de psoas, ¿no? Donde el dolor en fosa ilíaca derecha, existe dolor en la fosa ilíaca derecha al extender pasivamente la cadera izquierda, estando en decúbito lateral izquierdo y se alivia al flexionar. Eso también me va a determinar, ¿no? Probablemente una apendicitis retrocecal y abscesos intrapélvicos que son poco sensibles y muy específicos, ¿ya? El signo de obturador, donde el dolor con la rotación interna pasiva del muslo derecho con cadera flexionada, también me puede determinar una apendicitis pélvica poco sensible y muy específica. El signo de Murphy, donde existe una detección brusca de la inspiración profunda durante la palpación del hipocondrio derecho. Y esto sí me puede diferenciar de una apendicitis con una colecistitis aguda. ¿Ven? El signo de Carnet, por ejemplo, que es el aumento de dolor al contraer la musculatura de la pared abdominal, ¿no? Y esto me puede identificar un dolor de la pared abdominal que es muy preciso para distinguir dolor de la pared abdominal del dolor visceral. O sea, para determinarme que lo que tengo es un dolor, puede ser de la pared abdominal, puede ser muscular, ¿no? O que es un órgano visceral, o sea, un órgano hueco dentro del abdomen, ¿ya? Me determina, o sea, me define uno u otro. Y el puño percusión, donde el dolor al golpear suavemente con un puño cerrado en la región lumbar alta me puede determinar que estoy frente a una pielonefritis aguda o un cólico renal, ¿no? Quizás en relación, por ejemplo, a criterios para pancreatitis, ¿no? Donde también es un típico dolor tipo cinturón, ¿ok? Entonces sí, son importantes. Entonces probablemente los utilicen, ¿no? Quizás no con estos nombres, pero de alguna forma les puede ayudar a determinar clínicamente, ¿no? Ante la ausencia quizás de exámenes diagnósticos por imagen, ¿no? Y pues orientar mejor al paciente para determinar mejor, ¿no? El manejo que van a tener con él. Entonces sí, sí es importante, ¿ya? Esto es la exploración. Entonces quiero que vean esto que también es, ¿cuánto tiempo tenemos acá? Wow, es larguísimo. Bien, vamos a ir haciendo pausas porque es importante. Una vez aceptado el consentimiento informado, solicita al paciente colocarse en posición de cúbito supino en la mesa de exploración y descubrirse el abdomen. Mientras tanto, es indispensable realizar el lavado clínico de manos siguiendo cada uno de los pasos. Para explorar el abdomen necesitarás un estetoscopio. Como primer paso es la inspección, donde observamos el aspecto final del paciente y determinamos si se encuentra en una posición atenuante del dolor, y posteriormente nos centramos en el abdomen del paciente en busca de anormalidades, como abultamientos, cicatrices, eritema, edema, presencia de nevos, estría. centramos en el abdomen del paciente en busca de anormalidades, como abultamientos, cicatrices, eritema, edema, presencia de nevos. Aquí vemos abultamientos como por ejemplo una hernia. Cicatrices, ¿no? Porque puede haber adherencias que están generando hasta obstrucciones intestinales producto de una cirugía anterior abdominal. Eritema, ¿no? Que me puede identificar algún problema a nivel de la pared abdominal, un empastamiento incluso, un absceso intraabdominal, ¿no? Edema, ¿no? Que también me puede estar indicando que hay alguna situación. Pues el edema en quienes pueden encontrar en pacientes hepáticos, ¿no? Hepáticos, claro. Incluso en renales. Ellos hacen incluso circulación
circulación externa, ¿no? Y se visualizan mucho las venitas y se ve el edema, ¿no? Pacientes renales. Y nevos, bueno, pequeños huequitos, pequeños lesiones que se visualizan incluso en la pared abdominal. Estrías, venas varicosas, manchas, Acá están las famosas venas varicosas de pacientes hepatópatas, ¿no? Manchas que también se pronuncian en pacientes hepatópatas. Bueno, estrías, quistes o equimosis, para lo cual deben quistes, ¿no? Equimosis. Todo eso se visualiza. ¿En dónde dice? valorar En la inspección. La forma del abdomen normal es redondeado u ovalado. Un abdomen aplanado o abombado puede ser un signo de enfermedad. Tamaño. El tamaño del abdomen normal no debe ser demasiado grande o demasiado pequeño. Un abdomen aumentado de tamaño puede ser un signo de obesidad, obstrucción intestinal, ascitis, embarazo o enfermedad. Color. El color de la piel del abdomen normal es el mismo tono de piel que la persona. Un cambio en el color del mismo puede ser un signo de enfermedad. Simetría. Un abdomen normal debe ser simétrico. La simetría puede ser un signo de enfermedad. Dentro de los abultamientos se encuentran las hernias, las cuales son protrusiones de un órgano o tejido a través de una abertura de la pared abdominal. Para identificarlas, se le pide al paciente que tosa mientras se inspeccionan las zonas inguinal, umbilical y femoral. Esta maniobra aumenta la presión intraabdominal y puede producir una protuberancia repentina en estas zonas, la cual puede deberse a una hernia. Si el paciente ha sido sometido a una intervención quirúrgica, la tos puede revelar la protuberancia en la cicatriz abdominal por la incisión previa. Además, la tos puede ocasionar dolor localizado en una zona concreta y orientarnos para llevar a cabo la mayor parte de la exploración abdominal sin demasiadas molestias para el paciente. ¿Qué dice? Dice que las cicatrices de una operación abdominal previa puede conllevar, ¿no? Justamente a la presencia de hernias, ¿no? Alrededor de la pared que obviamente ha sido lastimada de pronto en el momento de la operación, ¿no? Quedan débiles, o sea, quedan debilitadas, ¿no? A eso se refiere. Escuchen. Cicatrices nos pueden indicar alguna cirugía previa o trauma. El eritema es el enrojecimiento de la piel y puede indicar inflamación, infección o alergia. El edema es la hinchazón o el aumento de volumen y puede indicar retención hídrica, insuficiencia cardíaca o enfermedad crónica. Las estrías plateadas se deben a distensión y son compatibles con la pérdida de peso, mientras si son estrías de color púrpura, rosáceo, son signos característicos de secreción córtico-suprarrenal excesiva. La erosión del ombligo suele ser indicativa de aumento de la presión abdominal, por lo general a causa de ascitis, que puede ser abstención o de una masa de gran tamaño. Por último, evaluamos la distribución de las venas del abdomen, la cual apenas puede ser perceptible. Cuando hay obstrucción de la vena cava, las venas superficiales se dilatan y en vez de tener un drenaje en dirección odálica en los 2 tercios inferiores del abdomen, lo harán en dirección cefálica. En las personas con hipertensión portal, las venas dilatadas parecen irradiantes del ombligo. Esto se debe al flujo retrógrado por las venas colaterales en el ligamento falciforme, y este signo recibe el nombre de cabeza de medusa. Para especificar la localización de los hallazgos, el abdomen se divide en los siguientes cuadrantes: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Y en superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. El segundo paso es la auscultación, donde se identifican los ruidos intestinales, vasculares y otros sonidos abdominales presentes a través del estetoscopio. Este paso siempre en abdomen precede a la palpación y percusión, ya que estos pueden modificar la motilidad intestinal y con ello los ruidos. Para realizar la auscultación se coloca el estetoscopio presionando la piel suavemente. Los ruidos abdominales esperables a escuchar son intestinales. Los ruidos intestinales normales son ruidos de gorgoteo regulares que se producen por el movimiento de los alimentos y los líquidos a través de los... ¿Escucharon el ruido intestinal? Nuevamente. Son ruidos de gorgoteo regulares que se producen por el movimiento de los alimentos y los líquidos a través de los intestinos y se presentan aproximadamente cada 5 a 10 segundos y tienen un tono agudo. Se escuchan en todo el abdomen, pero con mayor intensidad en epigastrio. Si no se escuchan transcurridos 2 minutos, se considera como una ausencia de ruidos peristálticos y nos puede indicar una obstrucción intestinal. Estos ruidos se auscultan en los diferentes cuadrantes del abdomen y se inicia por el cuadrante de fosa ilíaca derecha, seguido por el siguiente orden: flanco derecho, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio y finalizamos con el mesogastrio. Cada cuadrante se ausculta por al menos 30 segundos. Vasculares. Los ruidos vasculares son semejantes a soplos suaves de corta duración y se producen por el flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos. Si son fuertes o de alta frecuencia, puede ser un signo de enfermedad. Estos ruidos se escuchan en las arterias. Aorta abdominal, la cual se encuentra en la parte superior del abdomen a la derecha de la columna vertebral. Mesentérica superior. Esta se encuentra en la parte superior del abdomen a la izquierda de la columna vertebral. Cualquier otro ruido puede ser un signo de enfermedad, como son en forma de clic, que puede ser un signo de aneurisma aórtico abdominal,
de fricción o roce, el cual es un ruido áspero y chirrante ocasionado por el roce entre sí de las capas parietal y visceral del peritoneo durante los movimientos respiratorios y es sugestivo de inflamación peritoneal, y metálico, también llamado borborismos, los cuales son ruidos graves, retumbantes y son frecuentes en las primeras etapas de la obstrucción intestinal aguda. El tercer paso es la percusión, con el fin de evaluar la densidad de los órganos internos mediante la resonancia y transmisión de los sonidos. Para realizar la percusión, colocamos firmemente el dedo medio izquierdo sobre el abdomen del paciente con la palma y los demás dedos sin tocar, y con la punta del dedo medio derecho se da un ligero golpe breve sobre la falange terminal del dedo izquierdo. El movimiento del dedo percutor debe provenir de la muñeca y no del codo. Se debe percutir en los diferentes cuadrantes abdominales siguiendo el orden descrito en la auscultación. Los ruidos esperables a detectar son timpánico. Es el sonido agudo producido cuando el aire golpea una superficie hueca, por lo que indica presencia de aire. Es esperable escucharlo en el estómago y en los intestinos. La presencia de timpanismo en todo el abdomen puede indicar la presencia de una acumulación de gas abdominal. Mate. Es el sonido sordo producido cuando el aire no puede penetrar en un tejido sólido e indica la presencia de líquido o un tejido sólido. Es esperable escucharlo en el hígado y en el vaso. Resonante. Es un sonido intermedio de los dos anteriores que se escucha en los órganos llenos de líquido. Hipersonoridad. Es un ruido anormal extremadamente agudo y puede ser un signo de ascitis. El cuarto y último paso es la palpación, donde se utilizan ambas manos para evaluar el tamaño de los órganos, la consistencia y la sensibilidad del abdomen a través de la palpación superficial, en la cual se realiza al aplicar una ligera presión en los diferentes cuadrantes abdominales con las yemas de los dedos índice, medio y anular. Los dedos deben estar juntos y se han de evitar los movimientos bruscos siguiendo la misma secuencia que para la auscultación. Al pasar por los cuadrantes se debe levantar la mano en vez de deslizarla sobre la pared abdominal. Siempre se debe mirar la cara del paciente durante la palpación para ver si hace una mueca de dolor, la cual es una contracción involuntaria de los músculos faciales desencadenada por algún estímulo, generalmente doloroso. A través de la palpación superficial nos permite identificar las características del abdomen. El abdomen debe ser blando y móvil. La rigidez abdominal puede indicar inflamación, infección o peritonitis. La sensibilidad. El abdomen debe ser sensible al tacto normal. La hipersensibilidad puede indicar inflamación, infección o lesión. Dolor. El dolor abdominal puede ser agudo o sordo, localizado o generalizado, y puede indicar una variedad de afecciones como enfermedad intestinal, infección o enfermedad renal. La palpación profunda. Para realizarla se coloca la porción plana de la mano derecha sobre el abdomen del paciente y la mano izquierda sobre la mano derecha. Las puntas de los dedos de la mano izquierda ejercen presión, mientras que con la mano derecha se aprecia cualquier estimulación táctil. Se debe aplicar la presión en el abdomen de manera suave pero uniforme en los diferentes cuadrantes abdominales, con la base de los dedos siguiendo la secuencia previamente comentada, y siempre se debe mirar la cara del paciente mientras se realiza. Al paciente se le solicita que respire tranquilamente por la boca y mantenga los brazos a los lados. Esto facilita la relajación muscular generalizada. Asimismo, debemos tener las manos tibias, ya que si están frías pueden producir un espasmo muscular voluntario llamado defensa voluntaria. Otro método para lograr la relajación muscular es charlar con el paciente mientras se palpa. A los pacientes con músculos rectos hipertrofiados se les pide flexionar las rodillas para lograr se relajen los músculos abdominales. Con la palpación profunda podemos determinar el tamaño de los órganos. El tamaño normal debe ser acorde para la edad y la altura del paciente. Presencia de abultamientos. Los abultamientos pueden ser palpables como protuberancias o bultos en el abdomen y llegan a tener una consistencia firme, blanda o dura. En este paso se pueden aplicar algunas maniobras especiales para ayudar a identificar los signos de enfermedad como son maniobra de Murphy. Esta maniobra se realiza para detectar la colicicitis aguda. Para ello, ¿Cómo se llama? Maniobra de Murphy, ¿no? Otra vez. protuberancias o bultos en el abdomen y llegan a tener una consistencia firme, blanda o dura. En este paso se pueden aplicar algunas maniobras especiales para ayudar a identificar los signos de enfermedad como son maniobra de Murphy. Esta maniobra se realiza para detectar la colicicitis aguda. Para ello, se le pide al paciente inhalar profunda mientras se palpa el borde costal inferior derecho sobre la línea medio clavicular. Si el paciente experimenta dolor y corta la inspiración, se considera como un signo positivo. Maniobra de Blomberg. Esta maniobra se realiza para detectar la peritonitis. Se explora al palpar profundamente en fosa ilíaca derecha y luego se retira la mano de forma brusca. Si el paciente experimenta dolor en la región palpada, se considera como positivo. Maniobra de Robson. Esta maniobra se realiza para detectar la apendicitis aguda. Se palpa el cuadrante interior izquierdo del abdomen y si el paciente experimenta dolor en el cuadrante interior derecho del abdomen, se considera positivo. Maniobra Musin. Esta maniobra se realiza para detectar irritación peritoneal. Se explora al palpar de manera profunda los diferentes cuadrantes del abdomen y si al descomprimir el paciente refiere dolor, se considera positivo. La palpación del hígado. Para llevar a cabo la palpación del hígado se coloca la mano izquierda en la porción posterior, entre la 12ª costilla derecha del paciente y la cresta ilíaca, lateral a los músculos paravertebrales, y la mano derecha se coloca en el hipocondrio derecho del paciente, paralela y lateral a los músculos rectos del abdomen y por debajo de la zona de matidez hepática. Se le indica al paciente que respire de manera profunda mientras ejerce presión hacia adentro y hacia arriba con la mano derecha y se tira hacia arriba con la mano izquierda. Se debe sentir el deslizamiento del borde hepático sobre las puntas de los dedos de la mano derecha cuando el paciente respira.
Hay que comenzar a la altura del reborde pélvico y ascender gradualmente. Si no se inicia la exploración, en la porción baja se puede pasar por alto un borde hepático muy crecido. El borde hepático normal es firme, regular, con una superficie lisa. Si no se palpa el borde hepático, se repite la maniobra después de colocar de nuevo la mano derecha más cerca del borde costal. El crecimiento del hígado se debe a congestión vascular, hepatitis, neoplasia o cirrosis. Otra técnica para realizar la palpación del hígado es el método de enganche. Para realizarlo, nos colocamos cerca de la cabeza del paciente y ponemos las dos manos juntas por debajo del reborde costal derecho y la zona de Matías. Se ejerce presión hacia adentro y hacia arriba y se engancha alrededor del borde hepático mientras el paciente hace una inhalación profunda. Con esto terminamos la exploración del abdomen. Le indicamos al paciente que concluimos y le solicitamos cubrirse. Muy bien, entonces creo que sí han visualizado, ¿no? Cómo realizan las maniobras, incluso las que tienen nombre propio, y para determinar, por ejemplo, lo que es de pronto más común dentro de las urgencias, ¿no? La apendicitis y la colecistitis, ¿ok? Y lo que sí me ha gustado mucho de este video también es cómo inicia, ¿no? Inicia solicitando la autorización, haciendo su higiene de manos y finaliza, ¿no? También dando la última indicación de que ha concluido y que se viste el paciente. Entonces, pese a toda la parte fisiológica que uno pueda manejar, a todo el conocimiento que uno pueda, ¿no? Tener que maniobrar de pronto para poder determinar el diagnóstico del paciente, más que nada el diagnóstico para poder determinar el tratamiento más oportuno. Nunca se debe perder esa parte humana, esa parte de trato profesional, cordial que puedas tener con el paciente, justamente para que él disminuya su temor, su estrés, la ansiedad que pueda tener y te sea más factible de poder hacerle las evaluaciones, ¿no? El paciente colabore de mejor manera. Entonces, ese dato nunca se debe perder, ¿ok? Muy bien. Entonces, hay criterios, ¿no? Para determinar la gravedad, criterios de gravedad del dolor abdominal. Entonces, vamos a ver que no obstante, el examen físico puede ser dudoso en algunos adultos mayores, ¿ya? Considérenlo, justamente porque la sensibilidad abdominal no puede localizarse, ¿no? También, de pronto, debido a cambios del mismo sistema nervioso que afectan la percepción del dolor. ¿No? Vamos a ver que algunos criterios de gravedad del dolor abdominal agudo, voy a anotar esto, ¿no? Están relacionados a, por ejemplo, en su historia clínica, que sean considerados pacientes, por ejemplo, mayores de 65 años, inmunocomprometidos, ¿no? Con tratamiento crónico de glucocorticoides, ¿no? Alcoholismo, que tengan antecedentes de alcoholismo, porque hay riesgo de hepatitis, riesgo de cirrosis o pancreatitis, que hay enfermedad cardiovascular presente, como ACVs, ¿no? Trastornos periféricos o centrales, hipertensión, fibrilaciones, que haya comorbilidades mayores como cáncer, diverticulosis, cálculos biliares, gelo, pancreatitis, ¿no? O cirugías previas, ¿no? Con instrumentación gastrointestinal o con instrumentación gastrointestinal reciente, ¿no? Que que producen justamente riesgo de obstrucción o perforación. O embarazo precoz, ¿no? Que conlleva el riesgo de embarazo ectópico. Entonces, esta historia clínica puede conllevar, ¿no? A que justamente se agrave o tenga criterios de gravedad, ¿no? Cuando consideramos que estos pacientes tienen dolor abdominal agudo. Esto agravaría su situación. Características del dolor. Si el dolor es de inicio repentino, si el dolor tiene un inicio con intensidad máxima, ¿no? Ese típico dolor, por ejemplo, de pancreatitis que es totalmente reconocible. Pacientes incluso de cálculos biliares, ¿no? Que es, claro, un precedente a veces de la pancreatitis. Un dolor tan intenso que el paciente no se puede mantener de pronto parado, ¿no? Está doblado el paciente, que le dificulta incluso la respiración, ¿no? Vómitos posteriores al inicio del dolor, eso también me puede evidenciar que tengo un tema abdominal, ¿ok? Y dolor constante de menos de 2 días de duración, ¿no? Que es lo que corresponde a un dolor de inicio repentino o de fase aguda. Y que a la exploración física evidencie taquicardia, hipotensión, signos de hipoperfusión periférica, ¿no? Que me estarían llevando a correlacionarlos a signos de shock, donde tenga frecuencias respiratorias mayores de 30, ¿no? Que significa que está hiperventilando, o menores de 10, que significa que se está colapsando, ¿no? Bajo nivel de conciencia, ¿no? Significa que ya el paciente pues se está colapsando, ¿no? Está poniendo blanco, y que pues tenga dolor postraumático, presencia de hematomas o heridas,
Ojo, porque estamos viendo las típicas patologías abdominales, pero recuerden que por traumatismo también podemos lesionar algunos órganos que obviamente pues van a llevar a un dolor, ¿no? Y a un manejo de un aspecto también de lesión abdominal. Que tenga el abdomen tenso o rígido, ¿no? Bueno, que exista distensión abdominal, que haya gran aumento del peristaltismo, ausencia de ruidos y que haya presencia de masa pulsátil o asimetría en pulsos periféricos, ¿no? Justamente lo que también mencionaba en el video, ¿no? Cualquier anormalidad de pronto en la exploración física, pero estas de pronto con más criterio de gravedad, ¿no? No, o sea, estas nos van a determinar quizás un criterio de observación porque pues puede estar identificando mayor gravedad, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo me ayudo? Aparte de la exploración física, la anamnesis y la historia, ¿no? Que es la parte de pronto en la que yo converso con el paciente o el familiar, en el caso de que el paciente no esté en las posibilidades, ¿no? Y yo puedo por ahí determinar. Esto es muy útil en la parte clínica, ¿por qué? Porque hay establecimientos de salud que no cuentan con los recursos como ecografías, tomografías, lo más básico que pueden tener es una placa de rayos X, ¿verdad? Incluso sus criterios para exámenes de laboratorio a lo mucho cuentan con hemograma y PCR, ¿no? O a veces pedirles un perfil de coagulación o una bioquímica completa también es dificultoso, dependiendo de dónde estamos, ¿no? Geográficamente ubicados y si nuestro establecimiento tiene de pronto todos los insumos que necesitaríamos para determinar una gravedad, ¿no? Un criterio de gravedad en una lesión abdominal. Entonces, sin embargo, esto nos va a apoyar bastante. Bueno, anteriormente, y me vuelvo a acordar de mi internado, justo eso nos explicaba, pues, ¿no? El profesor, que hay signos, ¿no? Maniobras que uno puede trabajar con el paciente antes quizás de ver, ¿no? Clínica, de pronto, perdón, en imágenes, ¿no? La lesión propiamente dicha. Ahora, gracias a Dios, tenemos muchos recursos, pero antes los médicos eran bastante clínicos. ¿Qué pruebas de laboratorio voy a considerar? ¿No? La hematimetría, ¿qué significa el conteo sanguíneo? ¿No? Tanto de ver la hemoglobina, ver el recuento de glóbulos, de plaquetas, leucocitos, ¿no? Todo lo que involucra a los cuerpos formes de la sangre. Un perfil de coagulación para determinar, ¿no? Porque vamos a ver que en patologías como patopatías, ¿no? O pacientes con este problema renal, o incluso en pacientes con sepsis, ¿no? A veces el perfil de coagulación se altera, ¿no? Las plaquetas caen, entre otras cosas. De pronto lo más importante, ¿no? Básicamente en los pacientes renales, ¿no? El perfil de coagulación se ve bastante alterado. Respecto a la bioquímica, vamos a ver que son múltiples, ¿no? Pero esto es muy importante. La bioquímica sí es un capítulo especial, vamos a ver, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la medición de la glucemia, que es necesaria justamente en pacientes graves y que puede identificar los pacientes diabéticos no conocidos con el fin justamente de descartar complicaciones, por ejemplo, como la cetoacidosis diabética, porque podemos tener un paciente con un problema abdominal que a su vez está cursando con una cetoacidosis diabética, porque recuerden que los pacientes diabéticos generalmente hacen trastornos, ¿no? Apenas suscita una infección que no necesariamente tiene que ser muy grave. También tenemos, ¿no? La urea, la creatinina y los electrolitos, los cuales nos van a ayudar a valorar también la función renal y el estado de hidratación y el equilibrio ácido-base, que sí es fundamental para determinar signos de gravedad en el paciente, ¿ya? Tenemos también la bilirrubina y el perfil hepático, que pueden, ¿no? Aclarar casos de dolor abdominal superior, aunque pueden también no aumentar en los casos de colecistitis, pero se van a ver alterados, ¿no? En general en el perfil hepático, ¿ya? Sus criterios. Por ejemplo, cuando tenemos pancreatitis, ¿no? El típico aumento de la lipasa, perdón, de la milasa, y luego la caída, en la parte más tardía de la lipasa, ¿no? Nosotros no sabemos en qué condición llegan. A veces los pacientes de pancreatitis tienen ya las lipasas por los cielos y llegan con nosotros cuando el dolor se presenta de manera, ¿no? Muy intensa. También tenemos justamente la lactodeshidrogenasa o la DLH, ¿no? Que se eleva en isquemia mesentérica, tenerlo en cuenta. El CPK, el famoso creatininfosinasa, ¿no? Y las troponinas que se alteran también en situaciones, ¿no? Pues son enzimas cardíacas, este, y se alteran justamente, en trastornos que involucran al miocardio, ¿no? Nos podrían identificar alguna lesión
de infarto, ¿no? No solamente en el miocardio, sino un riesgo también a nivel de otros órganos. Como decíamos, la minacina lipasa para determinar pancreatitis, bueno, lipasa pancreática para determinar los estadios de la pancreatitis, ¿no? En el caso de que no tengamos imágenes inmediatas, y también por cuestiones de pronto seguimiento, ¿no? De la enfermedad como tal. Entonces, vamos a ver que puede elevarse, ¿no? No solo en pancreatitis, sino también en procesos de colecistitis. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Y si hablamos de partes, o sea, de problemas abdominales, la bioquímica es imprescindible, ¿ok? Es inevitable que un médico no pida, ¿no? Un criterio de bioquímica en pacientes que tienen algún trastorno abdominal, ¿ok? Para ver y determinar qué tan alterados están las funciones de los órganos que están involucrados justamente en la lesión. ¿Ya? Obviamente gasometría para ver si hay algún alcance a nivel respiratorio, ¿no? O a nivel de trastorno de electrolitos también, ¿no? Si ya estamos en un estadio que puede estar generando trastornos de acidemia, ¿no? Test de embarazo en las pacientes, como bien mencionaron en los videos anteriores, ¿no? Porque podemos estar frente a algún aspecto también ginecológico, ¿no? Que no se debe descartar, ¿no? Por eso sí es importante el test de embarazo ante un dolor abdominal muy, muy agudo. Puede haber una rotura de quiste, una torsión de ovario, ¿no? Incluso un embarazo ectópico, es importante. Y análisis de orina, justamente también para determinar el contenido de los desechos, porque si tenemos, por ejemplo, una colecistitis, una pancreatitis o la bilirrubina alta, se va a notar porque la orina sale colúrica, ¿ok? O sea, cualquier problema hepático, por ejemplo, se va a notar en la orina porque se tiñe y se pone más colúrica. Asimismo, si es un problema de glucemia, puede estar acá, en la orina también, ¿no? Presente estratos de glucosa. Entonces, las pruebas de laboratorio sugeribles son todas estas, ¿no? Y se explica por qué. Y las pruebas de imágenes, ¿no? Que se sugieren son, tenemos, por ejemplo, la radiografía simple de abdomen, en el caso, bueno, en realidad está muy sujeto, hay pruebas, muy sujeto a los recursos que tengan, pues, ¿no? Cerca. Radiografía simple de abdomen, radiografías de tórax, ecografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, el famoso enema opaco, ¿no? Para poder ver, ¿no? El curso y si es que hay fístulas por ahí, por el tracto intestinal, ¿no? Gastroscopía, colonoscopía, ¿no? Pancreatografía, retrógrada endoscópica, paracentesis, laparoscopías, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay procedimientos que se pueden hacer para visualizar y o también para retirar, por ejemplo, hay colangioresonancia, no. Hay un procedimiento que se utiliza para poder, por ejemplo, liberar, por ejemplo, el conducto colédoco y disminuir de pronto los efectos de una pancreatitis, ¿no? Al obstruirse. Sucede que la pancreatitis, saben, ¿no? Sucede cuando se obstruye nuestro conducto colédoco y las enzimas que deberían salir finalmente se quedan dentro del páncreas y básicamente lo que hacen es consumir al páncreas, ¿no? Y eso es lo que genera básicamente como si el páncreas se degradase dentro del cuerpo de la persona. Entonces, por ejemplo, acá, voy a ponerlo grande. Acá, ¿qué tenemos acá, por ejemplo? Esta es una placa, ¿no? Un hallazgo radiográfico. ¿Qué estamos frente a un qué? Una obstrucción del intestino delgado. ¿Qué dice? El hallazgo radiográfico de una serie curvilínea de pequeñas burbujas de gas, ¿no? Acá las mencionan, ¿ven? Ya sabemos que cuando se ve en una placa de rayos X, si vemos oscuro es aire, y si vemos denso es como, o sea, si es tejido, es denso, se ve blanco, ¿verdad? Y si es aire, se ve oscuro. Entonces, las pequeñas burbujas de gas que vemos acá me identifican, ¿no? Es patognomónico de la obstrucción intestinal, en este caso el intestino delgado. ¿Ven? Entonces, qué útil es, ¿no? El tema de las imágenes. Acá. ¿Qué más tenemos aquí, por ejemplo? Tenemos aquí, un poquito más chiquito. Acá.
pueden ver, es una tomografía con contraste oral, o sea, ha consumido un contraste de corte axial donde vemos el páncreas, acá está el páncreas, ¿ven? Con aumento de su tamaño y secundario a él, ¿no? Edema intersticial difuso y presencia de líquido peripancreático, ¿no? El líquido peripancreático está acá, donde señala las flechas, ¿no? Y como ven, tiene edema intersticial, ¿no? Consideran porque sí, está aumentado de tamaño, el páncreas no es tan grande, ¿ok? Estos son los riñones. Acá está parte o fracción del hígado, ¿no? La columna. Entonces, y esto es intestino, ¿ves? Intestino, aire, 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 aire. Son partes del intestino, ¿ok? Y acá está el páncreas, aumentado de tamaño, ¿no? Con bordes irregulares, ¿no? Presencia de edema, que es la zona menos densa, alrededor del mismo, páncreas, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede visualizar en una tomografía. Entonces, he ahí, ¿no? De pronto la importancia de las pruebas de imagen y de cuál es el que sea de pronto más óptimo. En mi experiencia, no sé, cuando es una pancreatitis, por ejemplo, sí, se sugiere tomografía. Las placas de tórax de pronto lo dejan, bueno, en general preferiríamos para la evaluación de abdomen tomografías, ¿no? Resonancias magnéticas, incluso para determinar mejor, ¿no? Los conductos. Famoso enema opaco, que es muy similar ¿no? Al uso de contraste, porque me va de pronto a irradiar y localizar, ¿no? Todos los segmentos que están presentes, de pronto, por si acaso hay una fístula, o hay, ¿no? Algo que se deba ver. Las gastroscopías para ver este estómago, colonoscopías, ¿no? Las paracentesis cuando drenamos, ¿no? Líquido del peritoneo. Y las laparoscopías, ¿no? Que ya hablamos de cuestiones quirúrgicas. Entonces son aspectos a considerar para cuando necesitemos hacer prueba de imagen. El recurso que tengamos se sugiere, ¿no? Al equipo con el que estamos trabajando. Y obviamente cuando lo solicitan y estamos en la atención del paciente, es de trámite inmediato, ¿no? No es que voy a esperar a ver cómo está, no, un ratito voy a ir a ver si el paciente tal vez mejora sin esto, no. Si está indicado, hay que tramitarlo pronto para tener una visualización rápida y oportuna, ¿no? De la lesión que tiene el paciente para tomar decisiones. Quizás sea necesario cirugía. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento inicial va a depender mucho de la situación hemodinámica del paciente. ¿Ok? Entonces, en caso de inestabilidad hemodinámica, hay que iniciar un tratamiento de soporte, ¿no? Obvio, primero trabajar primero tenerlo compensado o relativamente compensado, ¿no? Hay que iniciar un tratamiento de soporte, aunque hay que tener también en cuenta la necesidad de expansión con volumen y de reposición hidroelectrolítica, porque si es un paciente que ha estado vomitando, ha estado con diarreas o tiene intolerancia, no ha estado comiendo en varios días, entonces puede estar, ¿no? Deshidratado, con trastorno electrolítico. Entonces, todo eso se debe considerar. La necesidad de transfusión, tal vez si es una paciente que ha estado sangrando o que por algún motivo ha estado perdiendo sangre o ha estado bajando su hemoglobina, ¿no? Y ante la sospecha de un cuadro séptico, pues comenzar tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Es obviamente a criterios del médico y obviamente en el caso de enfermería debe ser de inicio inmediato, ¿ok? Indicaciones de cirugía urgente y diferida. ¿En qué caso digo, bueno, ya, doctor, entonces, ¿cómo está todo el resultado? ¿El paciente va a ir a sala o no? Cirugía urgente. ¿Cuándo yo consideraría una cirugía urgente? Si hay deterioro clínico rápido, progresivo y con neumoperitoneo, una peritonitis difusa aguda o inestabilidad hemodinámica, perdón, inestabilidad clínica incontrolable, ¿no? Por ejemplo, un paciente que viene con dolor intenso, que te dice que tiene este dolor ya hace 2 días o ha iniciado el día anterior, puede estar cursando con una peritonitis, que es una apendicitis que ya se reventó. Si más aún lo verifican en una ecografía, entonces inmediatamente sale a operaciones. Las peritonitis localizadas por apendicitis o por peritonitis, ¿no? Es decir, no necesariamente un órgano, mejor dicho, por ejemplo, cuando suceden algunos cuadros sépticos o de ruptura pues, por debajo del peritoneo, pelviperitonitis, ¿no? O cuando hay una oclusión intestinal o una isquemia mesentérica aguda, ¿no? Criterios para cirugía urgente. Si hay diverticulitis aguda con perforación o peritoneo libre, y si hay, por ejemplo, oclusión completa de intestino o complicación supurativa que no corresponde al drenaje percutáneo. O sea, son criterios en los que la gravedad amerita, ¿no? Que el paciente ingrese a cirugía urgente.
O, por ejemplo, una cirugía diferida menor de 24 horas cuando es una colecistitis aguda. Van a ver que en el tema de la colecistitis es bastante controversial a veces. En realidad, suelen no operar las colecistitis y pueden aliviarlas con antiinflamatorios, ¿no? Y calmar el dolor. Porque se menciona, ¿no? Que las colecistitis, cuando están en la fase inflamatoria y son operadas de emergencia, tienden a sangrar más, ¿no? Entonces esperan que que esa colecistitis pues disminuya su inflamación, ¿no? Y sea manejable de pronto para poder ser intervenida. Pero si es que es inconmensurable de pronto y está dando inicio a una pancreatitis, entonces amerita una cirugía, ¿no? O si no cede, pues completamente a analgésicos. No revierte en menos de 24 horas, entonces es para cirugía, ¿ok? Cirugía urgente. Entonces, acá les plantea, ¿no? La guía que he revisado, un flujograma de atención de pronto, cuando tenemos un dolor abdominal agudo. Entonces, vamos a ver que la valoración inicial que me da siempre, la valoración de signos vitales, ¿no? La tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno, ¿no? Mi anamnesis, ¿no? Breve, ¿no? Dentro de todo lo que ustedes han escuchado hoy, y verificar si hay signos de alarma. ¿Ok? Entonces, si el paciente está hemodinámicamente estable, continúo la anamnesis y busco criterios de aparición, localización, intensidad, características, irradiación, ocultación. ¿Ok? Si está estable, me tomo el tiempo. Continúo la exploración. Después de la anamnesis, la exploración física, veo sus signos vitales, el aspecto, la postura y todo lo que vimos en los videos, ¿no? Exploración general, abdominal, anorrectal, signos de irritación. Verifico mis signos, ¿no? psoas, Murphy, Blamber, Rosbin, obturador, ¿no? Y completo esa parte. ¿Por qué? Porque mi paciente está estable. ¿Ok? Y continúo con pruebas complementarias para brindar tratamiento y determinar destino. El tratamiento puede ser según la causa y le demos el soporte que corresponda, y el destino puede ser que lo ingreso a la sala de hospitalización o lo derivo a su domicilio después de dar el alta. ¿Ya? Esto con un paciente relativamente estable, que viene por un dolor y de pronto no genera, ¿no? un trastorno más grave. Sin embargo, si mi paciente, después de la valoración inicial, veo que está hemodinámicamente inestable, lo que voy a hacer es dar mi evaluación primaria y medidas de soporte. ¿Qué voy a ver? Verificar permeabilidad de vía aérea, ¿no? Respiración, auscultación, vigilancia del O2, ¿no? De la oxigenación. Voy a ver la parte circulatoria, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los pulsos y las vías venosas, y si es que hay necesidad de reposición con sueroterapia. El nivel de conciencia, ¿no? La exploración cutánea y verificar cuánto es el dolor y todas las características del dolor que hemos visto. Y administrar analgesia, ¿ok? Entonces, ¿qué evaluación secundaria voy a hacer? La anamnesis y exploración física detallada, pero, ¿no? Bien dirigida justamente al tipo de dolor que está experimentando el paciente. La evaluación terciaria van a ser las pruebas complementarias. En este caso, el tratamiento va a estar dirigido a la estabilización del paciente, porque tenemos un paciente inestable, al tratamiento etiológico, es decir, atacando la causa que lo genera, y al alivio sintomático, ¿ok? Y el destino va a ser o la observación o la estabilización del paciente o el quirófano, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de cirugía como última medida para los que son, lo que es los problemas en urgencias abdominales, entonces, vamos a ver este video, que es muy interesante, porque vamos a ver aquí, ¿no? Algunos alcances de pronto que son importantes en el preoperatorio en pacientes de estas características, ¿ya? Que son básicamente las actividades que como enfermeros vamos a realizar cuando vamos a ingresar un paciente a sala de operaciones. Que quizás dicen, ah, sí, ya, yo lo he visto, ya lo hago. Sí, pero hay cosas muy puntuales que no deben pasar desapercibidas, ¿no? Fuera de lo que es la comunicación con el paciente, la firma de su autorización, la preparación propia del paciente, incluso el vendaje o el rasurado que, ¿no? Amerite, o la medicación previa, ¿no? Que son cosas y aspectos que los van a ver y que dicen, sí, pasa rápido. A veces llega el paciente a trauma shock y en trauma shock, ¿no? El paciente está tan grave que inmediatamente lo pasan a sala y no demora quizás los procesos que van a ver en el video, que son 1 o 2 horas previas, sino es casi de inmediato. Incluso piden sangre y mientras pasan sangre para poder darle una estabilidad hemodinámica, ingresa a cirugía para poder corregir el dolor, el problema, ¿no? El problema que conlleva su dolor.
como decíamos, no solamente son problemas abdominales de origen médico, por ejemplo, inflamaciones de vísceras, ¿no? A veces hay problemas quirúrgicos por trauma, que también involucra trauma abdominal, ¿no? En este caso, igual determinar el órgano que ha sido lesionado para poder también comprobar o de pronto hacerle seguimiento a la disfunción que propiamente va a seguir, ¿no? Producto de la lesión al órgano blanco que se ha lastimado. Es decir, si tengo un paciente que, por ejemplo, ha recibido heridas por proyectil de arma de fuego, balas, ¿no? Y ha lesionado cabeza de páncreas, ha lesionado hígado, ha lesionado vaso, entonces es un paciente que probablemente va a sangrar. En la cirugía, probablemente de reconstitución, le van a colocar un packing hepático, va a tener bolsa de Bogotá, tal vez un drenaje, ¿no? A succión negativa, ¿no? Y va a tener múltiples intervenciones hasta reparar los órganos que han sido lastimados, ¿no? Y conllevado a eso, ¿no? Todas las disfunciones en la bioquímica que se va a verificar en los exámenes de laboratorio, ¿no? A los que el paciente va a estar sujeto producto de las lesiones que ha recibido. Entonces, todo eso hay que tener en consideración y es por eso lo importante de que nosotros no solo reconozcamos la anatomía, sino también la fisiología de los órganos, ¿no? Abdominales que se involucran justamente y que se alteran en estos procesos de dolor abdominal y, ¿no? Que conllevan a una urgencia. Muy bien, vamos a ver este video, que es el periodo preoperatorio, ¿ya? Porque hay consideraciones que deben tener en cuenta cuando un paciente pasa a sala, porque por más apurados que estemos, el paciente tiene que ir seguro. Ya empezamos acá. Entonces, vamos a recibir al paciente y la autorización para la cirugía. Ojo, no es que el paciente pasa porque el médico dice pasa. Tiene que verse que la sala de operaciones está disponible para poder llevar a ese paciente, ¿ok? Porque no es un paciente X que puede estar esperando en la puerta de sala. Es un paciente que va a necesitar que apenas llegue tenga, ¿no? El recibimiento oportuno. Entonces, asesorar al paciente si es que está despierto e informarle y resolver las dudas que pueda tener. Si no a él, a la familia porque obviamente si el paciente no está despierto, es el familiar quien va a responder incluso para el consentimiento informado, para poder justamente controlar el temor y la ansiedad que pueda tener el paciente o la familia que esté cerca de él. La firma del consentimiento informado para realizar la intervención es de gran importancia, ya que permite que la cirugía se lleve a cabo. La decisión del paciente debe ser voluntaria y o si no, el consentimiento del familiar más directo, ¿ya? El paciente debe estar informado y bueno, y o el familiar que esté presente. Y el paciente debe estar competente, bueno, en el caso de que sea informado al paciente, debe estar en uso de sus facultades. Ahora, por ejemplo, yo les digo, ¿qué sucede si un paciente llega inconsciente al hospital y lo encontraron en la calle, ¿no? Y verifican, pues, que el paciente, pues, puede ser un paciente renal y lo único que refiere a la gente que lo ha traído es, se colapsó por el dolor y se desmayó. Entonces verifican que sí, o mira, puede ser una peritonitis y el paciente está a punto de fallecer porque ya se ha colapsado por la sepsis que ha contenido. Pero viene solo y necesita entrar a sala. ¿Quién toma la decisión? ¿Les ha pasado? Por ley de emergencia puede asumirla, ¿no? El cirujano que está operando con presencia o autorización del jefe de guardia. Y en casos de pronto que ellos de pronto no estén muy seguros o haya más vinculación legal, pueden llamar incluso al fiscal, ¿no? Y en cosa de riesgo, de pronto el paciente, ¿no? Pueden autorizar su ingreso, ¿ya? Pero incluso así como la transfusión de sangre, ¿no? Que no conlleva pruebas cruzadas, muchas veces los médicos asumen justamente este rol de salvar la vida, ¿no? Bajo su responsabilidad porque es de pronto la opción que tiene el paciente en ese momento, ¿ok? Entonces, por si acaso le sucede en sus guardias, ¿ya? Cualquier cosa, finalmente los que deciden si el paciente ingresa o no a sala es el médico. Y si es que hay dudas ahí, el médico jefe de guardia. Y si hay dudas ahí, el fiscal de turno, que puede estar al llamado, ¿no? De los establecimientos de salud, porque siempre hay uno, ¿ya? Muy bien, sigamos. Se debe realizar un examen fisiológico controlando sus constantes vitales para asegurarnos que el paciente ingrese con total seguridad, evitando riesgos que puedan aparecer durante la cirugía o el posoperatorio, ¿no? Examen fisiológico.
¿ok? Establecer una relación de confianza si el paciente está despierto, o estimular la verbalización de sentimientos si el paciente está despierto, ¿no? Decirle, señor, sí, lo van a operar, tranquilo, estamos acá con usted, lo vamos a acompañar, adentro también va a ser así y así, ¿no? Lo vamos a encargar bien. La enfermera de adentro también lo va a cuidar como lo hemos cuidado acá nosotros. Entonces, es darle seguridad al paciente. Ahora, ¿por qué? Porque pónganse los pies del paciente, en los zapatos del paciente, o sea, tiene un dolor intenso, está a punto de ser operado, que implica que lo van a cortar, lo van a aperturar y va a tener, ¿no?, que manejar esta cuestión que es muy urgente y que probablemente conlleve su vida. Está bastante asustado. Entonces, parte de las labores de enfermería es justamente brindar ese soporte, ¿no?, emocional, ese soporte que conlleve a que el paciente pues pueda facilitar, ¿no?, todo el proceso. Y yo, la familia, ¿ok? Para que luego no haya malos entendidos y problemas como a veces escuchamos, ¿no? Mi paciente llegó caminando y mira cómo está. Entonces, siempre con la comunicación. Revisamos la historia clínica del paciente y comprobamos que se encuentren todas las pruebas necesarias, resultados de análisis de sangre y pruebas radiológicas, porque todo esto va a ser útil en el momento de la cirugía, ¿ok? Por ejemplo, resultados de sangre como qué, como hemograma, perfil de coagulación, ¿no? Porque el paciente puede sangrar y puede que el médico anestesiólogo quiera saber con más especificidad en cuánto están sus valores, ¿no? Quieren tal vez ver exactamente en la imagen de rayos X o en la ecografía dónde está la lesión y cuánto ha sido el daño, ¿no? En el caso de esa cirugía programada, pues solicitar al paciente que realice su aseo corporal antes de la cirugía y que pues elimine impurezas, microbios, ¿no?, que encuentren en la piel o en su proliferación. ¿Por qué? Porque debe ir a sala de operaciones y de todas maneras hay que tratar de llevarlo lo más higienizado posible. Incluso yo he visto que en las salas de trauma shock, cuando el paciente llega, ¿no?, y de pronto determinan que va a ir a sala, o en las salas de tópico, mandan a bañar al paciente. Un técnico va y lo asiste para que se bañe antes de entrar a sala, ¿no? Si es que es posible bañarse. Y si está muy complicado en trauma shock, igual, le hacen una higiene rápida para quitar lo máximo de contaminantes que pueda tener el paciente, ¿no?, antes de entrar a sala. Comprobar que el paciente ha mantenido el ayuno prequirúrgico que debe ser de 6 a 8 horas en la cirugía. Esto se aplica, ¿verdad? O sea, si es una cirugía programada, por ejemplo. Pero un paciente, por ejemplo, con dolor abdominal y trastornos, como los que hemos mencionado, probablemente pues lleve sin ingesta más horas, producto de los vómitos, las náuseas que pueda haber tenido. Realizar la inserción de un catéter periférico corto y colocar, ¿no?, las soluciones parentelares. Se sugiere, siempre se ha sugerido, bueno, desde mi perspectiva y en mi experiencia, por lo menos pasar medio litro a 1 litro de cloruro previo al ingreso a sala de operaciones, ¿no? Hidratar al paciente antes de entrar a sala, ¿ok? Y mínimo una vía periférica, pues no lo vas a mandar sin vía a sala de operación. Y administrar medicamentos prequirúrgicos según indicación médica, ¿ya? Porque a veces prescriben antibióticos, ¿no?, profilácticos, ¿no? Y analgésicos, claro. Entonces también recuerden retirar del paciente todos los objetos metálicos, prótesis dentales, prótesis oculares, o sea, lentes, lentes de contacto, objetos metálicos como postizos, anillos, aretes, ¿no? Justamente porque en el quirófano, pues, estas pueden generar o producir quemaduras con el bisturí eléctrico. Y los lentes de contacto, pues, pueden generar lesiones, ¿no?, a nivel de las córneas por desplazamiento. Y obviamente las prótesis dentales pueden incluso generar bueno, pueden generar ahí que la garganta, pues, no sea permeable, ¿no? Que se desplacen a la garganta y pues no esté permeable. Entonces hay que tener en cuenta todo ello, ¿ya? Que aunque parezca, ay, ya, pero ¿por qué, no? Si estoy apurado. No, hay que hacerlo por seguridad del paciente, ¿ok? A veces en la prisa, algunos colegas ha pasado. Yo he recibido pacientes que vienen de sala de operaciones con los mismos postizos, ¿no?
pero imagina la situación de urgencia y no la justifico, pero hay que tener mucho en cuenta. Si sucede igual, comunicar para que no vuelva a pasar. ¿No? Y comprobar que la zona quirúrgica no tenga vellos y proceder al rasurado si fuese preciso según las indicaciones médicas, si es que corresponde, ¿ok? Porque a veces sí, a veces no es necesario rasurar, ¿ya? De todas maneras, estar pendientes, de todas maneras, considerarlo o consultar al médico cirujano si va a querer la zona afeitada, ¿ya? Entonces, acá hay un pequeño video, ¿no? De cómo lo realizan con un simulador y Del describen. paciente en el periodo preoperatorio. Concepto. El periodo preoperatorio es el lapso que transcurre desde la decisión para efectuar la intervención quirúrgica al paciente hasta que es llevado a la sala de operaciones. Tipos. Mediato. Desde que el paciente decide intervenirse hasta 12 horas antes de la intervención. Inmediato. De 4 a 2 horas antes de la intervención hasta la sala de operaciones. Objetivos. Preparar psíquica y físicamente al paciente que va a ser intervenido. Equipo y material. Baumanómetro. Termómetro. Estetoscopio. Oxímetro. Para tomar las funciones vitales, ¿no? Cama clínica. No, pero Bata signos clínica. vitales. Guantes estériles. Gases. Apósitos estériles para vías venosas. Equipo para colocación de vía venosa periférica. Venda elástica compresora. Catéter. Torundas alcoholadas. Equipo de infusión. Jabón quirúrgico. Mesa Pasteur. Gorro quirúrgico. Sonda Nélaton. Irrigador. Tripié. Equipo de tricotomía. Sonda Nélaton. Procedimiento. Recibir al paciente y la autorización para la cirugía. Asesorar al paciente, informar y resolver las dudas que puedan presentarse frente a la cirugía, logrando controlar el temor y la ansiedad. La firma del consentimiento para realizar la intervención es de gran importancia, ya que permite que la cirugía se lleve a cabo. La decisión del paciente debe ser voluntaria. El paciente debe estar informado y ser competente en pleno uso de sus facultades. Recuerden que si no está en uso de sus facultades, ¿quién firma? El familiar directo, ¿ok? Y en ausencia de un familiar, el médico que se hace cargo de la cirugía con el jefe de guardia. Y si es que ellos no desean, no deciden o están no, aún no lo definen porque generalmente hacen junta médica para ese aspecto, puede venir el fiscal de turno, ¿no? Autorizar de pronto porque es salvar una vida, ¿ok? Se debe realizar un examen fisiológico, controlando sus constantes vitales para asegurarnos que el paciente ingrese con total seguridad, evitando riesgos que puedan aparecer durante la cirugía o posoperatorio. Establecer una relación de confianza y estimular la verbalización de sentimientos. Revisamos la historia clínica del paciente y comprobamos que se encuentren todas las pruebas necesarias, resultados de análisis de sangre, pruebas radiológicas. Entre las pruebas que deben estar y evaluaciones que deben estar, no se olviden que también debe estar la evaluación de anestesiología. Ojo, anestesio tiene que haber evaluado y visto antes de que ingrese el paciente a sala, anestesio tiene que haber visto al paciente y saber con qué tipo de paciente va a trabajar, ¿ya? Incluso cuando es una cosa de urgencia, ¿ya? Se llama al anestesiólogo, inmediato viene, ve qué tipo de paciente es, regresa a su sala para prepararlo todo, ¿ok? Entonces, no se olviden su hoja de requerimiento operatorio, su hoja de consentimiento informado,
su hoja de evaluación de anestesiología, ¿ya? Y obviamente su indicación de cirugía. En caso de ser cirugía programada, solicitar al paciente realizar aseo corporal antes de la cirugía, que consiste en eliminar las impurezas y microbios que se encuentren en la piel e inhibir su proliferación. Comprobar que el paciente haya mantenido el ayuno prequirúrgico, que debe ser de 6 a 8 horas antes de la cirugía. Realizar la inserción del catéter periférico corto y colocar soluciones parenterales. Administrar medicamentos prequirúrgicos según indicación médica, antibióticos, analgésicos. Retirar del paciente los objetos metálicos, prótesis dentales, prótesis oculares. El paciente no debe portar alhajas al ingresar al quirófano. Los objetos metálicos pueden producir quemaduras cuando se utiliza bisturí eléctrico. Las prótesis dentales se deben retirar para evitar que se desplacen hacia la garganta. Los lentes de contacto se deben quitar para evitar las úlceras de córneas o desplazamientos. Comprobar que la zona quirúrgica no tenga vellos y proceder al rasurado si fuese preciso, según las indicaciones médicas o según operación quirúrgica. La tricotomía debe practicarse no más de 2 horas antes de la cirugía. Este lapso se considera que limita la proliferación. Tricotomía, por si acaso, es el rasurado de la zona operatoria. ¿Ok? Operación bacteriana debido a la pérdida de la integridad de la piel. Rastrillo, navajas, o bien rasuradora o depilador químico, guantes y asegurar una buena iluminación. Proveer un ambiente cómodo y proteger la individualidad del paciente. El vello de la zona determinada se debe humedecer y enjabonarse por completo antes de afeitarla, con el objeto de facilitar el rasurado y prevenir abrasiones en la piel. El vello debe rasurarse en dirección de crecimiento y no en contra de él. Medidas específicas. Aplicación de enema. En los pacientes que van a ser sometidos a cirugía abdominal, pélvica o perineal mayor, se realiza la evacuación del intestino, utilizando el siguiente material: irrigador con agua jabonosa, sonda Nélato, guantes desechables. Sí, bueno, en los pacientes que está indicado, ¿no? No en todos, ¿no? Y a veces cuando es urgencia, por más que sea urgencia, el paciente puede estar despierto y puede colaborar, ¿no? Se le solicita que tome esta lactulosa, bueno, que no es específico, dependiendo de qué tiene,
pero el enema sí para poder liberar un poco el intestino, ¿no? De lo que pueda tener, dependiendo qué tiene, ¿no? Porque si es una obstrucción intestinal, pues nada va a tolerar por la vía oral, todo lo va a vomitar. Probablemente vayas a las operaciones con sonda nasogástrica. Acá no lo mencionan, pero es posible que en una urgencia sí se la coloquen, ¿no? Esta parte es más corta. Comprobar nuevamente que la historia clínica del paciente esté completa, con los consentimientos quirúrgicos necesarios firmados y las pruebas correspondientes. Colocar al paciente los elementos necesarios para la intervención. Gorro quirúrgico membretado con los siguientes datos: nombre, peso, talla, diagnóstico, edad. Ojo, no siempre es el gorro quirúrgico, porque hay establecimientos donde lo colocan como un brazalete, ¿ok? Como un brazalete, pero sí el criterio de identificación del paciente debe ir en algún lado del paciente, en algún aspecto, o sea, lado no. En el brazalete, bueno, ahora veo que es más el brazalete, colocan ahí los datos del paciente, ¿no? Porque igual el gorro se puede salir, ¿ya? Pero la idea es identificar al paciente. Colocar vendaje elástico en miembros inferiores. Asegurarnos de que la canalización de la vía periférica esté permeable. Verificar que el calibre del catéter sea el adecuado. Traslado del paciente en carro camilla a la unidad quirúrgica o sala de operaciones correspondiente previa identificación. Llevar al paciente de enfermería circulante al expediente clínico completo. Se le retira los invasivos para poder hacer el traslado a la camilla, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿han visto esto demora más o menos al mismo tiempo en la vida real? Es por eso que se vio trabajado en un simulador. Eh, pero es importante pues que estos criterios sean considerados cuando uno pase el paciente. Finalmente, un paciente con dolor abdominal, un paciente con una urgencia, una emergencia abdominal, si es realmente como tal, ¿no? La criticidad, pues va a pasar a sala de operaciones para resolver el problema abdominal, ¿no? Y como enfermería tenemos que tener en cuenta lo que acaban de ver, todos esos criterios. Y veo este video y me parece que sí tiene sus años, ¿no? Pero son criterios que no han cambiado. Justamente revisando la guía con la que he trabajado las diapositivas hoy, ¿no? Es importante, ¿ya? Reconocer estos pasos y no han variado porque la seguridad del paciente sigue siendo incluso más específica. Como les digo, ya no está en el gorro, ¿no? Está en un brazalete que no sale del cuerpo del paciente, ¿ya? Y siempre va a depender mucho también de algunos protocolos que tengan sus propios establecimientos de salud. Entonces, vamos a las preguntas. Uy, es que esto era, bueno, ya vamos a revisarlas porque esto era con la presentación. A ver, ¿están presentes? ¿Pueden hablar? ¿Quién puede, por favor, leer la pregunta 1 y su respuesta? Estoy en presentación. ¿Puedo? Sí, claro. Ya. ¿Qué significa que el dolor abdominal sea un síntoma inespecífico? Ahí mismo lo respondo. Sí, respóndelo fuerte y claro para que no nos Ya. olvidemos.
significa que el dolor abdominal puede ser causado por múltiples condiciones y no se asocie de manera exclusiva a una sola enfermedad o patología, lo que dificulta su diagnóstico. Ajá. ¿Puedes hacer un comentario al respecto? Bueno, con la experiencia que he tenido acá también eso es cierto, ya que a veces he visto que también, como usted lo comentó anteriormente, de que a veces hay personas que tienen dolor, ¿no? En la parte de las vías urinarias y que es retrospectivo, ¿no? A veces refleja el dolor también en la parte de la espalda o en la parte baja, ¿no? Como un dolor, como dijo, con un dolor así de cintura, pues, ¿no? Y que se puede confundir también con un dolor, de un dolor así de columna, ¿no? Como una lumbalgia, pero Claro. se asocia con otros síntomas, ¿no? Que pueden acompañar, por ejemplo, dolor al momento de miccionar, o a veces que hayan tenido un diagnóstico anteriormente como una patología de de colelitiasis, disculpe. Claro, claro. Cuando el dolor es difuso, pues es difícil de determinar, ¿no? Ajá. Entonces, ahí es muy útil. ¿Qué cosa, por ejemplo? Los exámenes de imágenes, pues, ¿no? Ujú. Claro, eso ya para corroborar todo ya. Así es. Muy bien, muy bien. Gracias. Estaba muy atento usted. Entonces, por ejemplo, la segunda pregunta dice, ¿no? ¿Cuál es la duración máxima que se considera para clasificar el dolor abdominal como agudo? Eso lo mencionamos, exactamente no está escrito, pero la duración máxima para considerar la clasificación del dolor abdominal como agudo es de 5 días, ¿ya? Eso menciona la guía y como van a ver, este capítulo es del 2024. Entonces, para que lo puedan revisar, igual lo he colocado al final. ¿Alguien más quiere leer la pregunta 3, por favor? ¿Quién se anima? Y nos cuenta de pasada una experiencia. ¿Nada? Bueno, mencionas dos características del dolor que deben ser evaluadas durante la anamnesis. Dos características, la localización y la intensidad, por ejemplo, porque son cuántas, son como 4 características que se mencionaron. ¿Ok? Muy bien. Pasa que estas preguntas estaban en la exposición, en la parte final, pero cuando está en la presentación y tiene los efectos. Pero no sé qué pasa con la presentación hoy. ¿Qué importancia tiene la exploración física en un diagnóstico del dolor abdominal? ¿Por qué es importante? Finalmente no es tanto que importante, es crucial, ¿no? Para identificar signos de gravedad y determinar la sensibilidad abdominal y detectar anomalías que puedan orientar el diagnóstico específico, ¿no? Entonces sí es importante la exploración física, más que importante es casi crucial, ¿verdad? Para quien trabaja en la parte del triaje cuando llegan los pacientes, no es que le haga la exploración física rápidamente ahí, pero si puede, ¿no? Para que pueda determinar, ¿no? A dónde va a ir. Pero es próxima y es rápida, ¿no? Generalmente, básicamente es determinar si va a cirugía o va a ginecología, ¿no? Muy bien. Tres más. Derecho. Mira, hipocondrio derecho pueden ser varias. Incluyen patologías hepáticas y biliares, úlcera duodenal, pancreatitis aguda y cólico nefrítico. Entonces se dan cuenta que sí, a veces el dolor abdominal inespecífico, como bien menciona su compañero, ¿no? De pronto los diagnósticos por imágenes nos van a dar una mejor luz, ¿no? Porque como ven, en el hipocondrio derecho pueden encontrarse varias, ¿no? Causas posibles, solamente ubicándolo anatómicamente. Aquí podríamos agregar, ¿no? Que podríamos trabajar algunas maniobras de palpación o percusión que hemos visto para justamente determinar y discernir entre estas cuál es la que se eh, incluye como la más pertinente para el tipo de dolor que manifiesta nuestro paciente. Luego nos dice, ¿qué criterios deben considerar para indicar una cirugía urgente en pacientes con dolor abdominal? Cuando yo digo, ¿no? ¿Qué criterios debo considerar para indicar una cirugía urgente? Urgente. Se debe considerar el deterioro clínico, rápidamente progresivo, la presencia de peritonitis difusa y situaciones como apendicitis aguda o isquemia mesentérica. Estos criterios sí son urgentes. La isquemia mesentérica es, como les mencionaba, ¿no? Que de pronto se muere la irrigación, valga la redundancia, que
que alimenta el mesenterio. Entonces, sí, es urgente. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pasa, más tejido muere y menos intestino va a quedar para el paciente, ¿no? En el caso de la apendicitis aguda o en general la peritonitis difusa, ¿no? También es urgente, pues no, porque producto de la septicemia, este paciente puede fallecer en horas, ¿ya? Entonces, ¿qué criterios se deben considerar? El criterio, ¿no? De deterioro clínico rápidamente progresivo. Vigilar, ¿no? Si ese paciente se está colapsando en las pocas horas que ha llegado o llega casi colapsado a trauma shock, entonces hay que sugerir, ¿no? De pronto la cirugía. Doctor, este paciente tiene que entrar a sala y abriéndolo tiene que ver usted qué cosa hay adentro, ¿no? Porque finalmente las laparostomías exploratorias son para eso, ¿no? Cuando tenemos de pronto signos de que hay alguna lesión o algún problema a nivel abdominal, la laparoscopía justamente hace que hace el médico es, ¿no? Aperturar la zona para visualizar los órganos y determinar, ¿no? El problema y justamente erradicarlo. Finalmente, ¿cuál es el propósito de las pruebas complementarias en la evaluación del dolor abdominal? ¿No? Confirmar o descartar diagnósticos sospechosos, ¿no? Como bien decía su compañero, ayuda a llegar a un diagnóstico de certeza, justamente que la anamnesis o la expresión física me hayan inducido, ¿no? Pero finalmente me ayuda a llegar a un diagnóstico de certeza, ¿ya? A eso nos ayudan las pruebas complementarias, como ya vimos, los exámenes de laboratorio y los exámenes o pruebas de imágenes, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos finalmente las conclusiones, que son un poquito extensas, pero que sí. Entonces tenemos pues que el dolor abdominal agudo es un motivo de consulta muy frecuente en las urgencias, en los servicios de urgencia, y pueden tener múltiples causas y múltiples o diversos criterios de gravedad, ¿ya? El diagnóstico se va a basar principalmente en la anamnesis detallada y la exploración física minuciosa, ¿ya? Y los aspectos clave incluyen los antecedentes personales, las características del dolor que manifiesta y los síntomas que se asocian a ese dolor. Entonces, hay maniobras exploratorias específicas que van a ser útiles para orientar el diagnóstico. Y es crucial, ¿no? Justamente los criterios de gravedad o identificar esos criterios de gravedad para que puedan determinar la condición seria. Ahora, las pruebas complementarias juegan un papel importantísimo para el diagnóstico, ¿no? Estas deben ser seleccionadas de acuerdo a la sospecha clínica. O sea, no es que a lo ciego yo digo, el médico debe decir, ¿no? Ecografía para todos, pero a lo mejor no corresponde y con clínica se dan cuenta de que es un dolor tipo renal, entonces trato de paciente renal. El tema es disminuir, ¿no? Ese tiempo para poder identificar justamente el problema. Entonces, algunos parámetros analíticos pueden ser útiles en ciertas patologías específicas, ¿no? Y en cuanto a los problemas, perdón, a las pruebas de imagen, la ecografía, pues es considerada la primera opción en pacientes inestables. ¿Por qué? Porque de pronto es más rápida. ¿Por qué? Porque puedes tener un ecógrafo portátil que llega hasta el paciente y inmediatamente ahí lo visualiza. A tener que llevar al paciente hasta la sala de rayos X o tener que llevar al paciente hasta la tomografía. Entonces es muy importante que el médico que esté de turno sepa maniobrar con el ecógrafo. Y sí, en mi experiencia también es bastante útil el ecógrafo. Entonces, como bien menciona la literatura, es, ¿no? Considerado la ecografía la primera opción en pacientes inestables. Mientras que sí, es cierto, la tomografía es la prueba más sensible y específica, pero de pronto sí, pues, ¿no? Es de pronto menos rápida o menos, menos habitual también, porque conlleva, pues, al maniobrar con un paciente delicado hasta la sala de tomografía. Entonces, si necesito una tomografía y el paciente puede ser llevado, lo llevo. Pero si necesito una tomografía, pero el paciente está inestable, está crítico, el ecógrafo, ¿ok? ¿No? Y para la mayoría de causas de dolor diferenciador, se desaconseja el uso rutinario de la radiografía simple de abdomen debido a su baja rentabilidad diagnóstica, ¿ok? O sea, si voy a trasladar a mi paciente y tengo tomógrafo y tengo radiografía, o sea, rayos X, mejor el tomógrafo, ¿ok? Bueno, radiografías es la última opción que tengo, ¿no? Y si no tengo tampoco ecografía, solo me queda la radiografía. El manejo inicial del dolor abdominal agudo implica una evaluación rápida de los signos de gravedad y en el caso de inestabilidad hemodinámica, la implementación de las medidas de soporte. Ojo, si mi paciente está inestable hemodinámicamente, pese a que tenga el dolor abdominal, primero tengo que salvarlo, pues tengo que evitar que entre a shock, tengo que evitar que se colapse.
Entonces, sí, siguiendo el protocolo del ABCDE, ¿no? Que ya lo conocen. Y simultáneamente realizar la evaluación secundaria, ¿no? Como ya dijimos, con anamnesis y exploración física, con las pruebas complementarias para justamente determinar ese diagnóstico específico. Y los objetivos del tratamiento incluyen la estabilización hemodinámica, el tratamiento de la causa subyacente, o sea, la que lo origina, y la que se está desencadenando, y el alivio sintomático principalmente mediante analgesia. Importante, decidir el destino del paciente, es decir, si lo hospitalizo, si va a ir a sala inmediatamente o va a esperar un turno, o si es que de pronto calma, ¿no? Mejora en el tiempo y va a casa. Especialmente si se requiere intervención quirúrgica, ojo. En caso de estabilidad hemodinámica, se puede realizar una evaluación más detallada siguiendo la misma secuencia, así como lo vimos en el algoritmo, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Hasta aquí ha sido la exposición. Yo espero que haya sido oportuna, que siga alimentando sus conocimientos. Y les dejo aquí al final la referencia para que puedan consultar. Y como bien les menciono, es del año 2024, o sea, es bastante reciente y lo tengan en cuenta. ¿Ya? Si tuvieran alguna pregunta, tenemos todavía minutos. ¿Jóvenes están? Sí. Preguntas, si no, por el chat. A ver, o todo quedó muy claro. O alguien que quiera comentarnos una experiencia. Licenciada, buenas noches. Disculpe, con Sí. respecto, vi una diapositiva que colocó que se podía dar tratamiento terapéutico empírico. Ah, ya, se refiere. En caso de que tengamos una certera, No, se bueno, refiere a que, por ejemplo, no sé si tú te has percatado que hay pacientes que vienen a emergencia, entran al ujú, tópico y dicen, ah, ya tiene una colecistitis o tiene una apendicitis, vamos a entrar a sala de operaciones. La sala está claro, ocupada ya, entonces vamos a esperar a que se desocupe una media hora, 2 horas, claro, ¿no? y Lo que demore. Y claro, mientras tanto, claro, se le da ¿qué? se le da un cóctel, ¿no? Para el dolor, el Se le proceso da un cóctel para el dolor alcohol, exacto. Puede ser ajá, que le den ketoprofeno, ¿no? Con su ujú, omeprazol. Y además le dan terapia empírica. ¿Qué le dicen? Al antibiótico profiláctico. ¿Qué le dan habitualmente a los pacientes de cirugía que entran a sala? Metronidazol con ciprofloxacino. exacto. A Por eso. eso, cuando se refiere también a eso, solamente se refirió a ese medicamento nomás, bueno, como en Claro, nuestro... lo que pasa es que cada institución y por protocolos que los mismos cirujanos tienen en su dinámica, ¿no? En su grupo ocupacional, por decirlo así, se Ujú, crean protocolos. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia también he visto que inician con metronidazol, ciprofloxacino, ¿no? A pesar de no estar seguros, más que estar seguros, no, o sea, no tener de pronto la certeza de que sea una peritonitis, ¿no? Pero le claro, dan un claro, profiláctico por si acaso, ¿no? Durante la cirugía sucede, imagino, alguna contaminación. Entonces, como claro, protocolo entre los cirujanos, saben que ese es el antibiótico, ¿no? Estándar que van a administrar, ¿no? Pese a que no estén con la certeza de que sean ese tipo de bacterias las que están ahí. Pero en realidad, más que la certeza, es el hecho de que estos medicamentos antibióticos finalmente van a trabajar, ¿no? La disminución de la flora bacteriana de gran negativos, por ejemplo, que son los que habitan justamente en ese entorno. Entonces, sí, es un trato profiláctico y es empírico porque a pesar de no tener la certeza de que son los contaminantes principales, se asume, ¿por qué? Porque es el tipo de gérmenes que habitan en ese contexto, ¿no? Y por eso le llaman empírico porque no es certero, o sea, direccionado específicamente, si no es de manera estándar, de manera protocolar. claro. Básicamente eso, ¿no? Ok, ok, ya listo, gracias. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Aprovechenme. Bueno, yo espero que haya sido la información oportuna para todos, que realmente la utilicen en sus centros de labor, ¿ya? Cada experiencia que tienen, no la dejen pasar.
lean, consúltenla con otros más antiguos de pronto, o busquen información ahora que Internet está bastante avanzado y manejos nuevos que tal vez para ustedes nuevos, igual, inténtenlos, aprovechen la experiencia que van teniendo en sus centros laborales, ¿ya? Porque de aquí a unos 10 años ustedes van a ser los expertos y van a estar justamente, ¿no? Identificando las cosas mejores para que la siguiente generación pues también tenga lo óptimo, ¿no? En función a lo que ya han experimentado, pero siempre, siempre respaldados por su literatura. Entonces, siempre cuando tengo así disertaciones, trato de traer literatura reciente, ¿no? Porque está siendo revisada constantemente, ¿no? Como dicen, por ejemplo, ahora no es, ya no tanto van al tema del rasurado, ¿no? Muy específicos para rasurar, pero ya no es tanto como antes, que sí, se rasuraban a todos, ¿no? Por eso es que de todas maneras se considera cosas así, ¿no? Muy específicas. Entonces, espero que sea de provecho, jóvenes, y si no hay preguntas, entonces nos despedimos, quedamos hasta acá y tal vez nos vemos en otra oportunidad. ¿Sí? Muy bien. Cuídense mucho, nos vemos. A ustedes por la atención. Cuídense mucho. Igualmente, licenciada, gracias por la ponencia. Ya, gracias a ustedes también.